Gracias. Gracias, Daniel. Y también gracias a cada uno de ustedes por encontrar un hueco para la práctica y para la práctica compartida con este medio que nos ha facilitado a muchos el poder encontrarnos desde distancias tan grandes como desde Madrid, aquí en Gran Canaria o en otras islas. Me gustaría comenzar hoy esta enseñanza contándoles una pequeña experiencia de estos días y que a la vez me llevó a reajustar de nuevo lo que quería transmitirle a ustedes. Hace tiempo que con todo esto de la pandemia me venía frecuentemente una gran preocupación, sobre todo para aquellas personas que llevan muchísimos años con nosotros en esta práctica. Me van a perdonar, pero, a ver, perdón. Esto de las tecnologías tiene sus más y sus menos, pero bueno, vamos escapando. Como digo, tenía esa preocupación de que personas que llevan mucho tiempo con nosotros, con la sangha, pues también el paso del tiempo ha ido cumpliendo años. Y esas personas pues están en un momento de su vida en la que no es posible ni acudir al sendo presencial y algunas, diríamos, ya no pueden conectarse tampoco online por miles de razones. Y estaba preocupado por, de alguna manera, encontrarnos después de este tiempo y poder compartir. Y al final eso fue posible este jueves. Y nos encontramos aquí, como dice Fernando Navarro, lo del viento dorado, lo de la brisa dorada. Y yo, cuando él dijo, bueno, hoy nos encontramos lo del viento dorado. Y yo le dije, Fernando, ¿cómo tienes muy presente un koan que a Billy Gis le gustaba pronunciar continuamente? Y Fernando dijo que estaba leyendo últimamente ese capítulo de un libro que citaré luego. Bueno, este grupito del viento dorado, el más joven tiene 90 años, así que eran aquí todos personas ya pasados de los 80. Fue un encuentro muy hermoso, encontrarme con Oti, con Fernando, a nivel presencial, porque algunos participan online. Félix, Juanfra, Freya, todo ese grupo de gente que para todos ustedes, seguramente para muchos de ustedes, es muy familiar. Fue un encuentro entrañable, íntimo, muy hermoso y pudimos compartir una enseñanza sobre el viento dorado. Y hoy lo quiero compartir también con ustedes esa enseñanza del viento dorado. ¿De dónde viene esto del viento dorado? Pues viene de un koan, el koan número 27, para que los que puedan y tengan el libro lo lean. Está en Crónicas del Acantilado Azul, Eric Anruco, el caso 27. Se lo voy a leer porque es un koan hermoso que al maestro Billy le encantaba y él lo vivió de una manera especial. El koan dice lo siguiente: un monje preguntó a Umon, ¿qué ocurre cuando el árbol se marchita y sus hojas se caen? Umon, el maestro, dijo, la manifestación perfecta
del viento dorado. Algunos traducen brisa dorada. Yo me quedo como le gustaba a Billy, viento dorado. Viento dorado. ¿Qué ocurre? Fíjense, y me gustaría que seguramente que ustedes que están ya acostumbrados a todo lo que son las metáforas, la simbología en el Zen. ¿Qué ocurre cuando el árbol se marchita y las hojas se caen? ¿Cómo se traduce esta frase? ¿Cómo la podemos traducir ahora a nuestros días, a este momento? Y siempre, porque la interpretación a lo largo de la historia de este koan siempre es la misma. Significa, si se han caído tus conceptos, si se han caído tus ideas, si se han caído tus creencias, tu religión, tu ideología, si se han caído tus conceptos, ¿qué queda? Esto es lo que pregunta el discípulo al maestro, en este caso. Maestro, Mon. Cuando ya yo no tengo conceptos, cuando yo no tengo creencias, porque continuamente me estás hablando, maestro, de que deja tus conceptos, deja tus creencias. ¿Qué queda, maestro? ¿Qué queda? Y el maestro le contesta, el viento dorado. Y ustedes, igual que yo, seguramente en un momento determinado me pregunté, ¿y qué es el viento dorado? Es otro símbolo. El viento dorado tiene que ver con lo que ha leído antes Daniel y que está repitiendo continuamente, ¿no? Queda la experiencia pura de la realidad. Solo queda eso. Es lo que en otras veces me han escuchado decir, es ver la realidad. Ver la realidad, pero no ver desde una creencia. No es verla desde un concepto, desde esos filtros que todos tenemos. Eso es el viento dorado. Cuando tú, cualquiera de nosotros, tenemos esa experiencia, ese insight, ese flash, y como decía Prieto, ¿no? La experiencia hay. Te das cuenta de ese momento. Eso es caer en la cuenta de la realidad sin conceptos. ¿Qué ocurre, maestro? Vuelvo otra vez al koan. ¿Qué ocurre cuando el árbol se marchita y sus hojas se caen? ¿Qué ocurre además? Y por eso me encantó lo que dijo Fernando. ¿Qué ocurre además que cuando tengo 93 años, que estoy además en una etapa casi final de la vida y muchos años he estado quitándome todos los conceptos, me he estado deshaciendo de todo, desapegando la vía del no apego? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en esta edad en la que ya yo me he ido liberando? La manifestación perfecta del viento dorado, la realidad. El caer en la cuenta de la realidad, el ver la realidad sin ese concepto. Nada fácil. Por eso, la metáfora que usa el koan, ¿qué ocurre cuando el árbol se marchita? Fíjense bien, Y por eso les digo que me llamó mucho la atención lo de Fernando, ¿no? Como él se siente identificado, y con permiso de él digo esto,
a la edad que tiene, 93 años. Bien llevados y hermosamente llevados, de una lucidez impresionante. El árbol marchito no supone una expresión negativa. No es algo negativo. Cuando estamos hablando de árbol marchito, no estemos viendo, pues ya se seca. No, no se seca, está marchito. Significa que todo eso que me impedía ver se ha ido cayendo, todo se ha ido cayendo. Le decía a otro señor el otro día, y un poco se escandalizó. Dice, Sergio, ¿y tú en qué crees? Y yo le dije, yo no creo en nada. Pero dice, ¿cómo que no crees en nada? ¿Pero crees en Dios? Digo, no. Yo digo, pero digo, espera, entiéndame, porque claro, esto no se entiende. A ustedes se los puedo decir, no creo. No creo. Pero no creo en Dios, en mí, en montones de cosas que yo creía, que fundamentaban ese tipo de concepto. Es el no concepto. Y me doy cuenta y entendí muchísimo a Fernando, todo se va cayendo. Y en la medida que cumples años, se va cayendo. Pero no se va cayendo el árbol marchito, no lo vivo como algo negativo, como algo, ay, qué pena, yo todas aquellas cosas, no. Lo vivo como una auténtica liberación. Porque puedo ver la realidad sin los filtros que yo las miraba. El árbol marchito. Es realmente, dice Corbí, es cuando se calla el ego. Cuando el ego está callado. Cuando el ego no está ahí dándole, quedando. Porque cada vez que el ego actúa, es un concepto el que actúa, o muchos conceptos. El árbol marchito es el silencio del ego. Y eso es Sazen. Lo que hoy se nos invitaba, ¿no? Invitaba al Sazen, a la quietud. No es la quietud solo física, que es también, sino es la quietud del pensamiento. Se calla el pensamiento. ¿Y qué es callar el pensamiento? Callar el pensamiento es callar los recuerdos. Es callar los proyectos. Es importante, porque eso es el árbol marchito. En el árbol marchito ya no está el árbol recordando todas aquellas hojas hermosas que tuvo en primavera o en verano. No, ya no hay. Es el invierno. Es callar todos esos recuerdos. Y además, el árbol marchito no está pensando en la nueva hoja que va a salir. No, solo está ahí, nada, vacío. Ahí es el árbol marchito. ¿Qué ocurre? La pregunta del discípulo, el koan realmente, ¿qué ocurre cuando el árbol se marchita y se caen las hojas? Quisiera a cada uno de ustedes, a los que estoy viendo, que en estos días, con la edad que tiene cada uno, 50, algunos 60, otros un poquito más, pensar, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ido ocurriendo en mí cuando el árbol se ha ido marchitando y mis hojas han ido cayendo? ¿Qué ha ocurrido? Es como ayudarles y indicarles e invitarles a verse a sí mismo, pero verse sin las hojas, cuando el árbol se marchita y las hojas se caen. La búsqueda del Zen
nace siempre de una pregunta radical de la existencia. Y la pregunta radical de la existencia es: ¿cuál es mi verdadera identidad? Y cuando uno se hace esa pregunta radical, se obliga a uno a sí mismo a ponerlo todo en duda. Pon en duda todas tus creencias. Y no solo estoy hablando aquí, y quiero que me entiendan por alguno de los que veo, no estoy diciendo pon en duda tus creencias religiosas, no solo eso, es lo de menos. Todas tus creencias como padre, alguno de ustedes, como hijo, pon creencias, todas tus, ponlo todo en duda, ponlo todo en duda. A ver qué pasa, a ver dónde estamos realmente apoyados. Incluso pon en duda tu visión de la realidad. ¿Realmente yo estoy viendo la realidad o sigue habiendo ahí filtros que me hacen mirar la realidad? Y la miro desde desde esa creencia. La vía del autoconocimiento que propone el Zen es una vía de una visión instantánea de la realidad. Solo este momento, lo repetimos una y mil veces, solo aquí, solo ahora, solo este momento. Eso conduce realmente a creer, entre comillas, en ese árbol marchito. Se han caído, porque solo la realidad es ahora. Ahora es la realidad. La realidad no está llena de recuerdos, no está llena de expectativas. Solo ahora, solo este momento. Es eso el viento dorado. El viento dorado es realmente la presencia, tal como entiende el Zen. El Zen, fíjense, como de alguna manera una comprensión de algo que hemos escuchado una y otra vez y lo intentamos vivir de alguna manera. La presencia aquí y ahora presupone el viento dorado. ¿Qué es el viento dorado? Cuando todos tus conceptos se han caído, solo hay presencia. Y no atañe a la dimensión intelectual, atañe a toda nuestra vida, a toda nuestra humanidad, a nuestra totalidad. Ese trocito pequeñito del koan, sus hojas se caen. Es una metáfora bellísima. Sus hojas se caen. Si nuestra vida la miramos como las distintas estaciones del año, ¿no? Cuántas hojas fueron hermosas en nuestra vida y pusimos todo nuestro empeño y ya no están. Yo miro ahora a alguna de ustedes, a alguien en concreto estoy mirando y pienso, ¿recuerdas cuando eras una buena profesional? Cuando te dedicabas toda tu vida a tu profesión y ya hace un par de años, bastante que te jubilaste. ¿Qué queda? ¿Qué queda? Ya esas hojas se cayeron. Ya nadie te busca como profesional. Y pobre de ti si te lo estás creyendo. Ya murió. Ya tú no eres la profesional que te llamaban, te consultaban, hacías. No eres esa profesional. Por tanto, ¿qué queda? Eso es lo que le está preguntando el discípulo al maestro. Maestro, ¿qué queda? Ya, igual, a alguno de ustedes, en concreto, Daniel, miro hacia ti y digo, cuando pase 10 años más, ¿tu hijo qué? ¿Cómo es la paternidad? ¿La que ejerces ahora? No. La que estás haciendo ahora es la paternidad de ahora.
pero dentro de un par de años no sirve para nada. Por tanto, es una hoja que se cae. Ahora, si tú sigues, o cualquiera de nosotros, manteniendo ese recuerdo del Padre, no, solo ahora, solo este momento, cuando las hojas se caen. La afirmación del propio yo, esa afirmación que tanto hemos construido, equivale siempre a un acto de egocentración. Cada vez que yo reafirmo mi yo, me meto más en esa egocentración. En la medida que el yo o el ego ocupa el centro de mi existencia, me impide el viento dorado, es decir, ver la realidad como es. Zazen implica continuamente una superación de la conciencia egoica. Cada vez que busco la postura, me siento en Zazen, es auténticamente un acto de reverdía, de revolución, porque me siento y es en ese momento las hojas se caen. Ni hay maestro ni hay discípulo, solo tú sentado ahí, en tu práctica. Y en esa práctica inspiro, expiro, hojas se caen. Y vuelve un pensamiento y vuelve el ego. Inspiro y expiro. Y es continuamente, sus hojas se caen. Cada ejercicio de Zazen es la caída de las hojas. Algo de lo que decían estos compañeros y compañeras el otro día en el encuentro, ¿no? Intento, decía una de ellas, yo le decía, bueno, y ahora tu práctica, una de las preguntas que me quería compartir con ellos, ¿cómo está siendo tu práctica ahora? Y fue muy hermoso porque casi todos decían, mi práctica ya es toda la vida. Toda la vida es una práctica. Abro la ventana por la mañana, hago mi zumo y ahí estoy presente haciendo mi zumo para tomarlo. Eso es. ¿Qué queda? ¿Qué queda? El viento dorado. Sus hojas se caen. Significa que poco a poco, a lo largo de nuestra existencia, refiriéndome a ellos y a nosotros mismos, los niveles de conciencia egoica se van cayendo. Y aparece, por llamarle de alguna manera, una nueva conciencia o la conciencia que siempre ha estado. Es como quitar, ¿no? Y aparece la auténtica conciencia. Cuando yo quito esa conciencia egoica, aparece lo que soy. No es algo nuevo que voy a aprender, no. Es un proceso de alguna manera de autonegación del yo. El que, fíjense, me llamaba también la atención y lo sacaron ellos el otro día, lo que dice el maestro de Nazaret, el que no es capaz de negarse a sí mismo no es digno de mí. Es negarte a ti mismo, es negar esa construcción que tú has hecho de ti, que es muy valiosa porque es lo que hace que podamos relacionarnos unos con otros y podamos tener un mundo profesional, vivir, etcétera. Pero hay un punto, hay un límite en ese ego. Es cuando eres capaz de negarte a ti mismo. El yo se niega a sí mismo, no soy. Sus hojas se caen. Es como, quiero que ese sea como un mantra para ustedes y para mí. Sus hojas se caen cada día. Este proceso es expresado en términos Zen como atravesar la gran muerte. Es un camino de desprendimiento.
Eso que hemos oído otras veces, muchas veces, el camino del desprendimiento. Significa eso, sus hojas se caen. La hoja pegada al árbol es un camino de desprendimiento, poco a poco. En estos días miraba un árbol ahí que me gusta muchísimo y veía cómo se va secando, pero muy lentamente. Semanas secándose la hoja. Y yo cogí, me acerqué y digo, bueno, como ya está casi seca, voy a quitarla. No era fácil quitar una hoja, está casi seca, pero no era fácil desprenderla. La desprendí y todavía tenía vida. Diríamos, el rabo de la hoja todavía estaba ahí con vida. Y para mí me hizo recordar esto. Es cuando se cae, no cuando yo quiero arrancarlo, no. Tiene un proceso, respetar nuestro propio proceso en la que la hoja se cae. Lo malo es cuando tú quieres que siga ahí, que voy a hallarle algo a ver si revive la hoja. No, ya no. Ya no. Simplemente, para mí el pensamiento que me venía es tener la sabiduría de aceptar el proceso. Ni antes ni después, en un momento se caerá. No cuando yo quiero que se caiga ese concepto, no. ¿Cómo has llegado ahí? Es que has hecho mucho esfuerzo para quitarte los conceptos. Ninguno. No he hecho nada. No he hecho nada, simplemente practicar. Y un día me di cuenta que ya no tenía eso, que ya no mantenía eso, pero que hiciste un esfuerzo, no es que todas las veces que hacía esfuerzo por quitarme eso, no se quitaba, se reforzaba. Y con el tiempo entendí que cada vez que hacía un esfuerzo por quitar eso, reforzaba psicológicamente esa creencia. Naturalmente, siguiendo una práctica de vida, él se cae por sí sola. Para mí este es el milagro del Zen. ¿Qué ha hecho usted para nada? Simplemente práctica, práctica, práctica. Entendí, y no hace muchos años, hace poquito tiempo, entendí realmente lo que dicen tantos maestros sobre la práctica de Zazen. Zazen es la iluminación. ¿Y por qué es la iluminación? La práctica aquí y ahora, si estoy ahí, ella hace su trabajo. No es que yo me siento, lo hemos dicho muchas veces y ustedes lo habrán escuchado muchísimo. No es que yo me hago Zazen, me siento para coger al ego y que se vaya desinflando. No, usted no hace nada. Porque cada vez que usted haga un esfuerzo por quitar el ego, refuerza el ego. Simplemente inspire y expire, no hay más. Qué difícil de entender. Qué difícil de entender. Porque muchísimas prácticas es yo tengo que hacer algo para. No, en el Zen usted no tiene que hacer nada. Porque cada vez que hace algo, mete la pata. Y lo refuerza más. Es ahí las hojas se caen. Ese árbol que si un día vienen para arriba, los que están por aquí por las Pampas, se los voy a enseñar. Tarda mucho la hoja en secarse. Tarda mucho. Es un verol, además. Para los canarios saben lo que son los veroles. Es un verol y su hoja se va secando progresivamente. Puede estar amarilla, pero todavía no se cae. Una gran lección para mí, por lo menos. Y yo para quitarla porque es fea, clac, y le quité y empezó a echar la lechilla que echa los veroles. Todavía no era el tiempo. Ella se cae sola. Llegará un día, ya se cayó.
idéntico para nosotros. No hagas nada. Recuerden, sasen es no hacer, no buscar. No hay que hacer nada. Las hojas se caen. Por eso entendí a Fernando Navarro. El viento dorado. Estoy en el viento dorado. Hermoso lo que me transmitió en ese momento, ¿no? Es la gran muerte. Aparece realmente ese despertar de la conciencia, ese Satori, ese Kenso, como queramos llamarle. ¿Por qué? Porque de alguna manera, cuando la hoja se cae, se detiene la actividad del pensamiento discursivo. Se detiene ese pensamiento que está todos los días enlazando uno con otro. Sus hojas se caen. Se modifica. No tú modificas, se modifica nuestra percepción. Tienes una percepción, la auténtica percepción. Por eso ponemos, y le doy las gracias a Daniel por haber puesto el texto que está en el anuncio del Sasenkai, ¿no? Es la realidad con mayúscula. Nosotros siempre vemos la realidad con minúscula, que es la realidad desde el concepto. La realidad con mayúscula es una realidad. Es la realidad. Porque la vemos desde nuestra esencia, la vemos desde nuestra budeidad, la vemos desde otro. Recuerdan en un sesín hace años, ¿no? Decía desde el no lugar. Desde el no lugar. Este no lugar, no apego, este no del Zen es muy importante. Vemos la realidad desde el no lugar, porque frecuentemente en nuestra vida vemos la realidad desde el lugar, desde ese lugar del pensamiento, sea cual sea. Y todo eso hace que aparezca el viento dorado, con la certeza de que las cosas se muestran tal cual son. Eso es lo que es una persona iluminada. Una persona iluminada es el viento, la brisa, la manifestación perfecta, dice el koan, del viento dorado, que retrata este koan. No espera nada, no quiere nada, lo acepta todo como es. Incluso, decían este grupito, incluso la vejez. ¿Cómo estás viviendo la vejez? Pues la estoy viviendo. No, yo estoy para vivir. No. El cómo es. Como parte, decían ellos, como parte natural del curso de la vida que es efímera y la vida siempre cambiante. Les digo a ustedes en esta tarde, ¿no? Para mí fue una gran lección. Este tiempo de la pandemia ha hecho que no podamos encontrarnos tan frecuentemente. Año y medio más o menos llevamos en todo este tinglao. Y en ese año y medio, realmente cuando los vi, me sentí tocado porque parecían algo totalmente distinto. La vida tan efímera. No desperdiciemos la vida. Realmente aprovechemos cada momento, pero bien aprovechado. El tiempo no espera a nadie, lo han oído en otro koan que les he comentado. Cada oportunidad, vivirla intensamente, vivir la vida intensamente, de buenas a primeras. Este grupo de amigos, de compañeros del camino que nos han acompañado, que han sido gente de una pasión grande, que han dedicado tiempo. ¿Cuánto me gustaría que lo sintieran como lo sentí yo ese día?
Ver, por ejemplo, a Freya, una mujer que hacía esos equibanas, que tenía tal, pues no quiero comentar lo que vi. Pero realmente el tiempo pasa y te das cuenta, está si no está, todo es efímero. Todo es efímero. El viento dorado. Porque el viento dorado también es realmente algo también que tiene que ver con la vejez. Por eso esto del viento dorado no significa pasividad, no significa quietismo, no significa resignación, sino esto que les estoy diciendo, vivir cada día más intensamente. Y vivirlo, para nosotros practicantes del Zen, vivirlo desde la sencillez y la simplicidad. Sencillez y simplicidad. Es la manera realmente de vivir intensamente la vida. Cuando vemos la realidad desde el filtro de la mente, no, lo que invita el koan es a vivir la realidad como algo integrado, algo pleno, lleno de plenitud. La práctica cotidiana, decían también ellos, estamos en la práctica cotidiana y fue el mejor regalo que me trajeron. Cuando ellos estaban aquí en Moya, juntos compartiendo allí en la mesa un café, digo, qué gran regalo, ¿no? La práctica cotidiana. Y todos decían, aparte de tener nuestra práctica formal, nos estamos viviendo la práctica en todo. Es dejar que las cosas sigan su camino independientemente de las propias intenciones. Tomar la vida en su diversidad, dejándose llevar por las circunstancias, sean cuales sean. La de cada uno, sea las circunstancias que tengas en este momento de tu vida. Si tienes frío, enciende el fuego. Si tienes hambre, come. Esto es muy del Zen. Si estás cansado, duerme. Maestro, ¿qué haces? Estoy cansado, duermo. No hay más. Esa es la sencillez. No es una práctica complicada. Si tienes frío, caliéntate, ponte un buen abrigo. Si tienes hambre, vete a comer. Es esa cotidianidad. Y de verdad que disfruté de esta gente porque están en esa cotidianidad. Hago un zumo por la mañana y ahí estoy. Abro la ventana y ahí estoy. No estoy en otro lugar. Cada acción se vuelve espontánea. Cada acción es natural. Cada acción se ha liberado, y aquí está, de todo pensamiento. Las hojas se caen. Lo que hago se libera de cada pensamiento. Nada sencillo, ¿eh? No estoy diciendo aquí que esto es, ay, no. Requiere una práctica, un compromiso con la práctica, como esta gente. Algunos llevan en una práctica, estábamos contando, 35 años en la práctica. Tenemos grandes maestros vivientes. Son todos estos compañeros que ya están con los 90 años, los 93 Fernando, los 87 otro. Todos ellos son Budas vivientes. Hombres y mujeres que siguen en su práctica y siguen en su cotidianidad, porque su acción se vuelve espontánea. Es la acción sin acción, o el hacer no haciendo del daoísmo, del taoísmo. Es un modo de actuar espontáneo, en sintonía con la esencia, con el Buda. Es decir, no hay intención en la acción.
No hay ninguna intención. Es simplemente la realidad tal cual es. Y eso es la respuesta del maestro a la pregunta del discípulo. ¿Qué pasa, maestro, cuando las hojas se caen? La manifestación perfecta del viento dorado. No hay. Eso es el despertar a la verdadera realidad. Y esto implica de que estamos armonizados con la realidad tal como es. Yo no le pongo una intención, yo no le pongo un pensamiento a la realidad. La manifestación perfecta del viento dorado borra todas las diferencias. La renuncia al ego ha de permitir ponerme en el lugar de lo que vivo. Es decir, ahí, solo ahí, en este momento, sin una expectativa y sin todas las creencias que llevo. Dicho de otro modo, es la manifestación perfecta del viento dorado. Eso hace que yo me abra a los demás y al mismo tiempo acepte la apertura del otro hacia mí, lo cual requiere una gran implicación y un gran compromiso. La figura del Bodhisattva, de la que tanto hablamos, incluso recitamos nuestros votos, los votos del Bodhisattva, que renuncia al nirvana para compartir su experiencia con el resto de las personas y ayudarla a alcanzar el despertar. Renuncio a mi despertar porque el despertar, que todos los seres se liberen del sufrimiento. Ese es realmente la práctica del amor incondicional. Quisiera, por ya ir terminando, recomendarles el capítulo donde Billy Ye comenta este koan, porque está en este libro, La vida no termina nunca, y es el capítulo que titula, Billy Ye lo titula La vejez como ocasión para un segundo nacimiento. Porque Billy busca también una interpretación del viento dorado. En China, viento dorado también significa la vejez. Aparte de lo que estoy hablando de la realidad, dice Billy, ahora que estoy viejo y achacoso, ¿cómo experimento esto? Es la traducción que él le hace. Y habla de un segundo nacimiento. Y luego hace toda una interpretación sobre el deshacimiento. Así que realmente les recomiendo leer este capítulo, y si alguien no encuentra el libro, pues le fotocopiaré este capítulo porque es muy interesante. Es un libro que escribe Billy Ye ya acercándose a la vejez. Es de los últimos libros de Billy. Y todo el capítulo es precioso, en el sentido de que él se hace preguntas cómo vivirá la vejez. Y también es todo una parte sobre la enfermedad.
Estoy buscando un trozo para terminar. Dice él, el trozo que dice, el interrogante por el sentido de la vida pasa por la enfermedad que puede llevar a un encuentro nuevo con uno mismo y una apertura completamente nueva. ¿Madurar con el sufrimiento es posible? La madurez verdadera del ser humano comienza realmente cuando ya no le queda otra cosa que aceptar lo que el destino le depara. Es muy bello, ¿eh? Y él habla un poco preguntándose, ¿y yo cómo llevaré la vejez? ¿No? Ya él acercándose. Abandona todo miedo, todo pensamiento y todo lo que te inquieta. Simplemente estar presente con benevolencia a todo cuanto te está sucediendo. Reconciliarnos con nuestra vida no es algo fácil. Significa decir sí a todo lo que hemos recibido, al dolor, a la humillación, a la injusticia. Las heridas antiguas vuelven a surgir una vez más. Dice al final, y termino con este trocito, dice al final tendremos que hacer tan solo una única cosa, desapegarnos. La vía del no apego. Bien. Terminamos con un ratito de unos 15 minutos Daniel de Sassen y luego recitamos y nos despedimos.